lo que vamos a hacer es que yo os voy un poco a exponer todos los cambios que lleva el nuevo Real Decreto frente al que teníamos hasta ahora, el 180-2015, y luego ya más en detalle os expondrá Alberto toda la parte de tramitación electrónica. Intentará hacerlo lo más práctico posible, que está en la página web del Ministerio, para que podáis ir viendo los diversos pantallazos. Antes de nada, para situarnos un poco para quien no nos conocéis, AECIN es la Asociación de Empresas del Metal de Madrid y nosotros datamos del año 77, ya tenemos muchos años de experiencia en el sector. El objetivo de AECIN siempre será el fomento y la promoción de las empresas del sector del metal de la Comunidad de Madrid, en la cual está integrado tanto industria como comercio como instalaciones. Por lo tanto, son empresas que directa o indirectamente están dentro del convenio del metal. Estamos integrados, como todos sabéis, en CEIN, en la Patronal de Empresarios de Madrid, en Confemetal, en la patronal de todo el sector del metal español y en la COE. En la actualidad representamos a más de 8.000 empresas. Estamos, aparte de AECIN, más de 26 asociaciones integradas dentro de la principal y representamos a más de 360.000 trabajadores solamente en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que también tenemos comunidades aledañas. Aquí, en esta sede, de hecho ahora mismo, se está negociando el convenio de la industria del metal, el comercio toca un poco más adelante y nosotros participamos activamente con diversas administraciones públicas, tanto a nivel madrileño como nacional o como europeo, a través de proyectos que se gestionan desde esta asociación. Y sin más, vamos a exponer un poco el nuevo Real Decreto. No es tan nuevo. El Real Decreto 553 realmente se publicó en junio del 2020. Desde ese momento entraban en vigor ciertos cambios, no muy grandes. En el fondo ya veníamos del Real Decreto 180-2015, que es el que deroga y es el primero que nos hablaba de contratos de tratamiento de residuos, de documentos de identificación, porque así lo establecía la Ley de Residuos, la del 2011, en su artículo 25. Lo que hace este Real Decreto 553 es profundizar en el 180, metiéndole algunos detalles más al contrato de tratamiento y aumentando la trazabilidad de los residuos. Para ello hay una parte que va a ser completamente informatizada, lo cual permitirá que ese movimiento de residuos a través de las diferentes comunidades autónomas sea mucho más transparente, esté todo almacenado en un mismo repositorio, en un mismo almacén de datos y pueda ser tratado de manera conjunta. Esto es tanto la Ley 22-2011, que en su artículo 25 tocaba ya el traslado de residuos, como el 180-2015 o como este nuevo Real Decreto, el 553, parten de un reglamento europeo del año 2006 que promocionaba y obligaba al control de ese traslado de residuos dentro de los territorios. Uno de los puntos en mi presentación, que no pretendo tocar todo el Real Decreto y que luego os pasaremos, básicamente me he basado en los grandes cambios que hay frente al Real Decreto anterior, al 180. Deja muy claro cuáles son aquellos residuos que están fuera del ámbito de aplicación de este Real Decreto. Es decir, aquellos residuos que no llevan esta obligación de tener contratos de tratamiento, documentos de identificación, sino que se regulan de otra manera. Hay tres en los cuales estamos exentos de realizar toda esta documentación. Uno es el transporte de residuos que realizamos desde las empresas de instalación o mantenimiento hacia nuestra sede principal. Esto siempre ha sido objeto de debate, si esos residuos necesitaban algún documento para ser movidos, cuando íbamos desde algún edificio en el cual realizábamos cambios de luminarias o hacíamos algún tipo de actuación hasta nuestra sede donde lo almacenábamos. Este Real Decreto deja claro que estos están exentos de su aplicación, todos aquellos de logística inversa, cuando hablamos de transporte entre particulares y comercios, porque nos hacen un cambio, por ejemplo, de electrodoméstico, o desde este comercio hasta su plataforma grande de distribución. Y también quedan exentos todos aquellos transportes de residuos que hacemos los particulares a los puntos limpios. Esos se interpretan como un transporte que no necesita toda esta documentación. Son los tres únicos traslados de residuos que están exentos de la documentación obligatoria que comentaremos más adelante. Otro de los puntos que trata en detalle este Real Decreto es que nos expone más claramente la figura del operador de traslado.
Es decir, quién inicia el traslado y quién es el que tiene que generar la documentación que se asocia. Hablamos de operador de traslado como la persona física o jurídica que pretende realizar el traslado de un residuo y llevarlo a cabo para su tratamiento. Importante, el operador puede ser una persona física o jurídica, pero siempre tiene un orden establecido a quien denominaremos el operador inicial, que será el que genere el contrato de tratamiento. Hay que hacerlo y seleccionarlo en función de ese orden establecido. Por un lado estaría, y siempre, casi principalmente, el productor inicial del residuo, la empresa en nuestro caso, o el autónomo que genere ese residuo. Si en el caso de que ese residuo una vez llegue a alguna planta se le hace un tratamiento previo o mezcla, ahí volvemos a partir de cero, ese generará un nuevo contrato. O bien el gestor de un almacén de recogida, cuando tenemos que él mismo recoge, que ocurre en algunas ocasiones por varias empresas chiquititas y lo junta como un único residuo. En cuarto lugar, el negociante y en quinto, la gente, que son dos figuras que sabéis que están contempladas dentro de la ley de residuos. En ese orden, en el primero en el que nos encajemos será el que tiene que generar la documentación. Este Real Decreto establece, igual que lo hacía el 180-2015, que tiene que haber un contrato de tratamiento y un documento de identificación para cada residuo que movamos. Son comunes a todos los residuos, sean cual sean su origen o su procedencia o el tratamiento que se le realice después. El contrato de tratamiento, con alguna modificación que viene de este Real Decreto, está completamente expuesto en el artículo 5 del Real Decreto, y el documento de identificación que en todo momento debe de acompañar al residuo, sea peligroso o no peligroso. Muchos de vosotros antiguamente lo conocíais solamente en peligrosos, como el DCS. Ya el Real Decreto anterior, el 2015, ya establecía que ese documento de identificación, sea peligroso o no peligroso, debe de acompañar al residuo. Y en esta ocasión vamos a generar dos tipos de documento de identificación, aunque son muy similares. Uno para cuando el residuo necesite realizar notificación previa, que serán un tipo de residuos muy concreto, y otro para todos aquellos residuos que no necesiten notificación previa, que son la mayoría de los no peligrosos. Viene definido en el anexo 1 y en el anexo 2, y como veremos más adelante, hay modelos en la aplicación web del Ministerio. Para quien no sepa exactamente generarlos, tenemos un modelo oficial. El contrato de tratamiento que viene en el artículo 5 es muy similar al que venía en el Real Decreto anterior, con ligeros cambios. Sobre todo, que primeramente, como hay que identificar quién es el operador del traslado, quién genera ese documento, tenemos que identificar muy bien cuál es la instalación de origen de los residuos y la instalación de destino, a dónde va a ir a ser almacenado en primer lugar. Tendremos que establecer qué cantidad de residuos vamos a trasladar, la identificación de los mismos mediante su codificación LER. Siempre destaco esto. Cuando son no peligrosos, muchas veces nos encontramos con DIs de los cuales tiramos de albaranes, que podrían valer si tienen los datos mínimos que establece el documento de identificación, pero todo residuo tiene un código LER, sea peligroso o no peligroso. Estamos muy acostumbrados a ellos en los peligrosos, nos cuesta más en los metales, pero todo residuo tiene que ir identificado con el LER y en el contrato de tratamiento tiene que estar especificado. Tenemos que establecer la periodicidad estimada de los traslados. Unas veces habrá algún residuo que será puntual por algún tipo de mantenimiento en la instalación, pero la mayoría de los que generamos lo hacemos periódicamente y eso tendrá que estar estimado. Además será importante tenerlo más o menos cuadrado. Tenemos que especificar el tratamiento al que se va a someter el residuo una vez salga de nuestra instalación. Cualquier otra información importante para el traslado y, sobre todo, que es la gran novedad, tendremos que establecer en qué condiciones nos van a aceptar los residuos, cómo debemos entregárselos al gestor. Daos cuenta que el contrato de tratamiento se hace entre el operador de traslado y el gestor de residuos. Él nos va a establecer cómo lo va a aceptar o cómo lo va a rechazar. Es importante porque luego tendremos plazo para rechazar ese residuo. Y, por otra parte, también se establecen las obligaciones de las partes y si lo rechaza el gestor al cual va destinado, cómo nos lo va a devolver y en qué plazo. El contrato de tratamiento no existe un modelo oficial. Lo que sí existe es los puntos mínimos que tiene que establecer.
Yo os destaco cuando voy a vuestras instalaciones que no confundamos nunca el contrato de tratamiento de residuo con el contrato económico que establecemos con el gestor. Son dos cosas diferentes. Por un lado estará la negociación económica que lleguemos con ellos, pero por otro lado, por cada residuo tiene que haber un contrato de tratamiento. Es importante. Y los debéis, el contrato de tratamiento se establece en el primer momento, cuando establecemos la negociación económica, y no tiene por qué cambiar. Lo que sí luego vamos a ir almacenando son los documentos de identificación. Hay que diferenciar los dos conceptos, pero por cada residuo tiene que haber un contrato de tratamiento, el cual nos especifiquen claramente, sobre todo, las condiciones de aceptación de los residuos. El documento de identificación, como yo os comentaba, han establecido un modelo previo en el cual os podéis basar, son 4 hojas, yo ahí solamente os pongo un pantallazo, y el documento de identificación en todo momento debe de acompañar al residuo, es decir, el operador de traslado o el productor del residuo se lo debe de entregar al transportista, con el transporte siempre irá acompañado el documento de identificación de la carga que lleva y se le entregará una copia al gestor al cual se destinan los residuos. Él en ese momento firmará que los ha recepcionado y tendrá 30 días para remitir el DI completo. Es decir, tiene 30 días máximo también para rechazar el residuo y para cumplimentar el mismo y hacernos llegar una copia del documento de identificación completo. Primero solo firma el recibí y luego nos firmará toda la parte exactamente de qué residuo hemos entregado. Obligatorio de ley, y recordad que os los piden siempre en todas las inspecciones o documentación medioambiental que os exigen las administraciones, tiene que haber un archivo cronológico de 3 años. Este archivo cronológico lo tiene que tener tanto el operador de traslado como el gestor final. Ahora mismo estamos viendo en pantalla un documento de identificación tipo para aquellos residuos que no necesiten notificación previa. Pero hay una serie de residuos que obligatoriamente van a llevar un documento adicional que se tendrá que generar antes del movimiento del residuo, 10 días, y que se llama la notificación previa. Ahora mismo ya existía y normalmente la mayoría de nuestros casos las hacía el gestor. En este momento, tal como establece el Real Decreto, el que tiene que hacer la notificación previa suele ser el operador de traslado, luego veremos que podemos delegar oficialmente esta obligación, pero tal como establece el Real Decreto lo hará el operador de traslado, o sea, el que genere el residuo, siempre que quiera mover residuos peligrosos, independientemente del LER que tengan, residuos no peligrosos cuyo destino sea la eliminación, llevarán notificación previa, y los residuos domésticos mezclados que muchos tenéis, siempre que estén bajo el LER 200301 o aquellos residuos que vayan destinados a valorización. En estos 3 casos es cuando tendremos que generar la notificación previa. Y ahora la gran novedad es que esta notificación previa hay que hacerla a través de una aplicación informática, en el caso de Madrid y Castilla-La Mancha, que es el ESIR. Vale. Notificación previa, informatizada siempre que queramos mover un residuo entre comunidades autónomas. Entre 2 comunidades autónomas siempre tiene que generarse a través de la aplicación del ESIR. Dentro de una misma aplicación ha habido comunidades que han optado por seguir con el sistema que tienen en la actualidad, ha habido comunidades que incluso han realizado sus propias aplicaciones y ha habido comunidades como Castilla-La Mancha y, por ejemplo, Comunidad de Madrid, que somos los que estamos aquí congregados, que lo que ha decidido es que independientemente que el traslado de residuos sea entre comunidades autónomas o sea dentro de la propia comunidad autónoma, se realizará toda su trazabilidad a través del programa informático ESIR. Es decir, a partir de que entre en vigor este Real Decreto, en esta parte, en la de la trazabilidad, en la de la administración telemática, que luego comentaremos que se ha retrasado 2 meses frente a lo que ponía el Real Decreto en su inicio en junio pasado, todo el movimiento de residuos que necesiten notificación previa, peligrosos, residuos domésticos bajo LER 2001-38 y todos los que vayan a eliminación, tendrán que hacer una notificación previa en la aplicación informática que luego nos comentará Alberto Morán. Siempre lo que es la gestión dentro de Comunidad de Madrid desaparece. Toda esa documentación que colgábamos dentro de la aplicación informática de Comunidad de Madrid o de Castilla-La Mancha
desaparece y el movimiento de residuos, sea dentro o fuera de nuestras comunidades autónomas, tendremos que gestionarlo a través de ESIR. Muchos o algunos de vosotros habéis recibido este comunicado de la Comunidad de Madrid, que era la que nos avisaba que a partir del 1 de julio, en este caso, ahora va a ser 1 de septiembre, ya no pertenece la aplicación de la Comunidad de Madrid, ya no remitimos, en nuestro caso a ella, los documentos de identificación y las notificaciones previas, sino que tenemos que empezar a trabajar con el Ministerio. Asimismo, lo han colgado en su página web y ahí dan mucha más información. Y también está el Ministerio. En el Ministerio os vienen los mismos detalles, es la página web donde vienen los modelos de documentos de identificación y donde tenéis también acceso al ESIR. Obligaciones que tenemos. Para todos aquellos residuos que necesiten notificación previa, tendremos que solicitarla a través de ESIR, como luego nos lo explicará Alberto. Nosotros presentamos la notificación previa mínimo 10 días antes de que queramos mover el residuo. Es obligatorio hacer la solicitud telemáticamente. La comunidad autónoma de referencias, las dos, tendrán 10 días para oponerse. Si no nos contestan, es silencio administrativo, por lo tanto podemos mover el residuo. Puede ser que en el plazo de esos 10 días nos lo rechacen y nos lo tienen que justificar. Hay una serie de motivos por los cuales ellos pueden oponerse al movimiento del residuo. Tened en cuenta que al menos tienen que ser 10 días en los cuales tenemos que darle plazo a la comunidad autónoma para que pueda oponerse. Silencio administrativo, recordad, es que puedo mover el residuo. Va a haber dos tipos de notificación previa. En este caso, para un único traslado, cuando es un movimiento puntual por un mantenimiento, por ejemplo, de la instalación o cuando estamos haciendo una limpieza de un almacén y de repente queremos tirar pinturas caducadas, o bien una notificación previa de carácter general a la cual podremos usar durante varios traslados. La validez máxima son 3 años, pero tendremos que recordar que a la hora de pedir esa notificación previa tendremos que estimar la cantidad de residuos de cada residuo que queramos. Es notificación previa por cada LER. De cada LER, más o menos qué cantidad vamos a mover en ese periodo de tiempo, en 3 años. Si agotamos eso que habíamos estimado, generaremos una nueva. Asimismo, hay que tener en cuenta que si el destino de la operación es un almacenamiento, es decir, que cuando salga de nuestra instalación va a ir con una operación de 15 o R13, o bien cuando va a haber una operación intermedia, que en el código de descripción del residuo será un D13, un 14 o un R12, lo tendremos que indicar en la notificación previa. Os fijaréis, luego nos explicará Alberto que hay un desplegable y tendremos que decir cuál es esa operación que vamos a generar. Y independientemente del traslado, sea con notificación previa o no, nunca podrá haber más de 2 almacenamientos sucesivos. Esto es importante, esto es un cambio que trae este Real Decreto. Un mismo residuo nunca podrá ser almacenado más de 2 veces antes de llegar a su tratamiento final. Pero es cierto, aunque lo he puesto en esta pantalla, que esto afecta a cualquier traslado de residuos. Esa notificación previa, como os comentaba, que se hace a través del ESIR y es una tramitación telemática, necesita de un certificado digital. Por lo tanto, lo podéis hacer cada una de las empresas con vuestro certificado digital, el del representante de la entidad, y generar vosotros mismos en la aplicación las notificaciones previas. O bien podréis apoderar a través del registro electrónico de apoderamiento, o bien al gestor, o bien al gestor que os permita que él tramite la notificación previa. Dentro de ese apodera, que luego Alberto nos va a intentar conectarse con su certificado y enseñárnoslo por dentro, habrá que buscar que solamente le apoderamos para hacer notificaciones previas de residuos, de traslado de residuos. No es que tú apoderes al gestor para hacer cualquier otro trámite. Al hacer el apodera hay un desplegable en el cual nos va a permitir autorizar solo para esa operación, ¿vale? O bien podremos autorizar a un agente o a un negociante de residuos, que son 2 figuras que existen en la ley de residuos, pero en caso de esta autorización no será con el apodera, sino que será una autorización por escrito, en la cual siempre tendremos que tener presente y remitir a la comunidad.
Ya terminando, esto es un poco resumen de lo que os he comentado. ¿Qué tenemos que hacer como productores de residuos? ¿Qué tenemos que hacer cuando queramos mover un residuo? En primer lugar, tendremos que determinar quién es el operador de traslado. En la mayoría de los casos seremos nosotros, será la planta que genera el residuo. Ese operador de traslado será el que tiene que ponerse en contacto con un gestor y establecer un contrato de tratamiento. Recordad que los contratos de tratamiento que tenéis en la actualidad deben ser revisados, porque ahora mismo había algunos, según el Real Decreto 180, que no nos exponían cómo eran las condiciones de aceptación del residuo. Todos tienen que ser revisados para adecuarse al nuevo Real Decreto. Y luego, en el caso de que tengamos que presentar notificación previa, si es necesario recordar peligrosos, residuos que van a eliminación y los residuos domésticos, en este caso debemos generar la notificación previa. Y cada uno de los residuos debe llevar un documento de identificación. Si no lleva notificación previa a ese residuo, entregamos una copia al transportista y el transportista se la pasa a sí mismo al gestor y tienen 30 días para devolvernos, le hacemos un archivo cronológico. Y en el caso de que el documento de identificación vaya con notificación previa, ese documento de identificación se hace a través de SIR, aunque ahí ya no necesitáis el certificado electrónico, pero la aplicación permite hacer el documento de identificación y será él mismo el que se lo comunique a la comunidad autónoma, pero también hay que entregar una copia al transportista. En el caso de los gestores, sus obligaciones es hacer un contrato de tratamiento entre el gestor y el operador de traslado. Y en el caso del DI, si viene para un residuo sin notificación previa, la mayoría de los que son no peligrosos, él recibirá del transportista una copia que le devolverá firmada y en un plazo máximo de 30 días deberá devolver a la empresa generadora del residuo un DI completo y deberá guardarlo un mínimo de 3 años también en su archivo. Si ese documento de identificación es para un residuo que necesite notificación previa, entregará copia al transportista del que le entrega, el que siempre tiene que acompañar al residuo, y en un máximo de 30 días tendrá que remitirlo de vuelta al operador de traslado y también a la comunidad autónoma a través del procedimiento electrónico. Plazos. Los plazos que establecía el Real Decreto, el 553, nos decía que hasta el 1 de enero de 2021 las comunidades autónomas tenían plazo para decidir cómo iban a tramitar la parte electrónica de las notificaciones previas. Entre el 17 de marzo del 21 y antes establecía el 1 de julio, todos teníamos que ir probando la aplicación e ir generando las notificaciones previas, pues el 1 de julio desaparecen aquellas que están en vigor en cada comunidad autónoma. La semana pasada, si no me equivoco, a finales de semana se decidió ampliar ese plazo hasta septiembre. Recomendación. A partir del 1 de septiembre desaparece la Comunidad de Madrid y desaparece Castilla-La Mancha, la Junta, en la parte de gestión de movimiento de residuos. Por lo tanto, todos deberíamos probar la aplicación y ver si nuestros datos están bien volcados. Ahora veremos con Alberto que la aplicación, cuando tú entres con tu certificado electrónico, debería dejarnos acceder a un desplegable con todas las autorizaciones que tenemos en marcha en nuestra comunidad autónoma para poder mover residuos. Hay que comprobar que ese desplegable nos han volcado bien los datos y podemos acceder. Si no, hay que ponerse en contacto. Eso nos llamáis a la asociación y os damos el contacto de vuestra comunidad autónoma para que ellos le remitan al Ministerio vuestros datos correctamente. Y a partir del 1 de septiembre ya toda la tramitación de los residuos que necesiten notificación previa será electrónica. Hasta aquí mi presentación. Ahora os voy a pasar con Alberto Morán, que os explicará de manera más detallada la aplicación de SIR. Y os recomiendo que cualquier duda nos la vayáis exponiendo en el chat y al acabar las dos presentaciones, porque muchas dudas os generará la mía y otras os la generará la de Alberto, entre los dos intentaremos solucionarlas.
Sé que es mucha información, así a bote pronto. También sé que teníamos un plazo en un principio más limitado, el 1 de julio. Ahora nos lo han ampliado al 1 de septiembre, por lo tanto respiramos un poco más y tenemos más plazo para ponernos en contacto, por ejemplo, con nuestro gestor y determinar cómo vamos a establecer ahora la relación en cuanto a notificaciones previas, sobre todo de los residuos peligrosos, en los cuales prácticamente todos los que estamos hoy aquí presentes movemos en nuestras empresas. Sin más, doy la palabra a Alberto Morán, que pertenece a la Subdirección General de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es el área en el cual se ha desarrollado toda esta normativa y el tratamiento de la aplicación informática ESIR. Él lo mismo os comentará que todas las instrucciones, manual, etcétera, están en la página del Ministerio, pero mejor os las pone él. Alberto, te doy paso. Muchas gracias, Carmen. Marta, perdón. Gracias a todos y gracias a ECIM por hacer esta jornada, por invitarnos a participar y pues al igual que hemos hecho en otras muchas jornadas, ir transmitiendo, ir informando sobre la nueva aplicación, las nuevas obligaciones con el Real Decreto y pues la necesidad de ir un poco digitalizando, ¿no? Y haciendo una tramitación más electrónica con las administraciones y mejorar la trazabilidad también en el traslado de los residuos. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Habrá cosas que pasaré más rápidamente porque ya Marta las ha ido comentando y otras que me pararé un poquito más para comentarlo con más detenimiento, ¿vale? Sobre todo enfocado al tipo de asociados que sois en la mayoría de casos productores de residuos peligrosos y cómo os afecta en vuestro ámbito este Real Decreto. En primer lugar, muy rápidamente vamos a recordar qué traslados de residuos están sometidos a tramitación electrónica, no todos, ¿vale? Por otro lado, vamos a hablar en primer lugar de cómo remitir esa notificación previa. Una vez remitida y pasados esos 10 días en que haya oposición al traslado, se puedan remitir ya los documentos de identificación por cada uno de los movimientos que hagamos. Esta doble separación es importante porque donde mandemos la notificación previa es en un espacio determinado, que es la sede electrónica del Ministerio, mientras que en los documentos de identificación se mandan por una web externa, que no es la sede electrónica, y que se hizo así para facilitar sobre todo la remisión de los documentos de forma más ágil y mediante, por ejemplo, vía servicios web, que algunas empresas nos consta que disponen. Muy bien. En primer lugar, recordar, no todos los traslados de residuos van a tener que tramitarse electrónicamente, solamente los que estén sujetos a notificación previa. Como ya han comentado, los que están sujetos a notificación previa son solamente los residuos que son peligrosos, residuos peligrosos no peligrosos destinados a eliminación, es decir, los que estén destinados a alguna operación conforme a la ley de residuos, y los residuos domésticos mezclados, identificados con el DER 200301. El resto de residuos no es necesario hacer notificación previa y, por tanto, no hay que hacer ningún tipo de tramitación electrónica, ¿vale? Por ejemplo, metales que no son considerados en el DER como residuos peligrosos, porque no tienen un asterisco y que los vais a mandar, por ejemplo, a un gestor que lo va a valorizar, lo va a reciclar. Bueno, pues en ese caso no es necesario esa remisión de la notificación previa y, por tanto, no es necesario esa tramitación electrónica. Evidentemente, sí que mediará, como en todo tipo de traslados, un contrato de tratamiento con ese gestor para ese residuo y cuando hagáis cada uno de los movimientos, ese documento de identificación. Esos documentos, como comentaba Marta, hay modelos que hemos establecido en la web del Ministerio de documentos de identificación no sometidos a notificación previa que podéis utilizar. Bien. En vuestro caso concreto, sois asociados principalmente a la Comunidad de Madrid, me consta que hay algunos también de Castilla-La Mancha, pero en este caso vais a tener que utilizar únicamente la herramienta de ESIR, la herramienta del Ministerio, porque así lo han decidido las comunidades autónomas competentes, en este caso Madrid y Castilla-La Mancha. De esta manera, tanto para movimientos desde Madrid a otra comunidad autónoma
o para movimientos dentro de la propia Comunidad de Madrid, utilizaréis ESIR, el procedimiento del Ministerio. Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha, creo que me consta que también hay asociados de Castilla-La Mancha, movimientos dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el interior de la misma se utiliza ESIR, y también movimientos que desde Castilla-La Mancha vayan a otra comunidad autónoma, también utilizaréis ESIR. En la página web del Ministerio hemos puesto una tabla en donde indicamos, pues en función de la comunidad autónoma, para traslados entre comunidades autónomas, si se utiliza la aplicación del Ministerio, y para traslados dentro de la comunidad autónoma, si también se utiliza la aplicación del Ministerio o se utiliza otra. Como digo y repito, para el caso de Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, tanto movimientos internos dentro de ese territorio de la comunidad autónoma como a otras comunidades autónomas se utiliza la aplicación del Ministerio. Muy bien. Una vez hecho esta aclaración, lo primero que hay que hacer es, bien, yo tengo que hacer un traslado y está sometido a notificación previa, porque imaginemos es un residuo peligroso. Esa notificación previa tenemos que remitirla, ahora explicaré cómo se hace, y una vez presentada, mediarán 10 días naturales, en los cuales la comunidad autónoma de origen o de destino podrá oponerse. Bien, las causas de oposición están bien tasadas en la Ley de Residuos y también en el Real Decreto, y en el caso de que haya una oposición, se os mandará un aviso desde la aplicación en donde dirá que la solicitud ha sido denegada, ¿vale? Ha habido una oposición y además se indicará los motivos de esa oposición. Si no ocurre nada, si en los 10 días naturales no ocurre nada y no ha habido ningún aviso, existe silencio administrativo positivo y por tanto eso significa que al día siguiente, pasados esos 10 días, vosotros ya podéis empezar a hacer movimientos de residuos amparados en esa notificación previa. Muy bien. Un aspecto que contaba también muy importante Marta es el de que vayáis probando la herramienta por lo siguiente. La herramienta lo que hace es contrastar los datos que vais poniendo con el registro de producción y gestión de residuos. ¿Qué es el registro de producción y gestión de residuos? RPGR, que lo llamamos. Bien, sabéis que cada comunidad autónoma al final tiene un registro autonómico en donde están inscritas las autorizaciones que dan los gestores. Inscriben las comunicaciones previas que le presentáis si sois productores de residuos peligrosos, por ejemplo, o la comunicación previa de los transportistas o agentes o negociantes que tengan su sede social en esa comunidad autónoma. Bien. Lo que dice la Ley de Residuos es que, está muy bien esos 17 registros autonómicos, pero tiene que haber un registro estatal, un registro centralizado. Y ese es el registro de producción y gestión de residuos. Es un registro que a día de hoy disponemos el Ministerio de las Comunidades Autónomas. Todavía no es público, pero lo será dentro de unos años, conforme a la nueva Ley de Residuos. Y a día de hoy la aplicación de traslados lo que comprueba son que determinados datos coinciden con ese registro. Por ejemplo, si usted se mete con su certificado con el CIF de la empresa y lee el CIF de la empresa, va a leer esos datos y va a comprobar qué inscripciones dispone usted. Por ejemplo, pues aparecerá que dispone la inscripción de un gran productor de residuos peligrosos. Bueno, pues muy bien. Usted lo seleccionará y se le cargará una serie de datos. Y comprobará que efectivamente eso es así. O, por ejemplo, comprobará que usted pretende mandar un residuo a un gestor, tendrá que indicar una serie de datos del gestor y comprobará la herramienta que efectivamente ese gestor está autorizado y además está autorizado para el residuo, el código LER que usted pretende trasladar. O lo mismo con los transportistas. Usted va a indicar que va a mandar un residuo a través de este transportista y el sistema, la aplicación, lo que va a comprobar es que efectivamente ese transportista está inscrito en el registro porque presentó su comunicación previa como transportista profesional de residuos y además el LER que se pretende transportar, ese transportista lo puede hacer porque consta en el registro. Esa serie de contrastes de información que son básicos y esenciales se harán automáticamente, se harán validaciones automáticamente de tal manera que si hay un dato erróneo, nos lo dirá el sistema y no nos permitirá presentar, por ejemplo, esa notificación previa, USDI, ¿vale? Con lo cual nos permitirá subsanarlo para volver a intentar presentarlo y ya cuando digamos, pase las validaciones, que como digo son instantáneas, pues nos informará de que efectivamente se ha hecho la presentación correctamente. Volviendo a eso del registro, es importante que vayáis mirando y constatando que efectivamente vuestra instalación, si por ejemplo sois productores de residuos, está inscrita, ¿vale? O si el gestor con el que trabajáis normalmente
está inscrito y está inscrito para los LER que habitualmente le vais a mandar, ¿vale? En el caso de que constatéis que no hay un problema en la inscripción o que no esté inscrito o que, por ejemplo, le falta información en esa inscripción, bueno, pues lo que estamos indicando desde el Ministerio es que os pongáis en contacto con la comunidad autónoma correspondiente para que pues, lo actualice y lo vuelque en el RPGR, que es un volcado, digamos, automático. Bien, unos datos importantes a la hora de ver esas inscripciones es, en primer lugar, el CIF de la empresa, ¿vale? Todo imaginemos que sois un productor de residuos peligrosos y que a lo mejor tenéis centros productores en toda España, repartidos. Bueno, estupendo, pero al final todo ello cuelga de una única cosa que es el CIF, porque pertenece a la misma empresa. Muy bien, eso es el primer dato que hay que mirar. Luego, efectivamente, por toda España podéis tener diferentes centros. Cada centro, entendido como una misma ubicación y que tiene esa misma entidad, esa misma empresa, y que tiene una misma actividad económica, se le identifica con un NIMA, que os sonará, ese número de identificación medioambiental. Y finalmente, si imaginemos cada instalación que está dentro de ese NIMA, tiene ya, digamos, lo que es su autorización correspondiente, que se identifica, nosotros llamamos una inscripción, un número y tipo de inscripción. Hay diferentes tipos de inscripciones, pero lo importante es que vosotros sepáis claramente, si sois, por ejemplo, productores de residuos, cuál es vuestro NIMA y cuál es vuestro número de inscripción. Aquí en esta tabla se ven los diferentes tipos de inscripciones que hay. Esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos puesto de común acuerdo las diferentes administraciones públicas para identificar las diferentes figuras en materia de residuos. Entonces, como veis, hay diferentes tipos de inscripciones. Por ejemplo, A01, el tipo de inscripción A01 se considera que es la de agentes de residuos peligrosos. A02, agentes de residuos no peligrosos. La que, por ejemplo, os interesará más como asociados que sois, son estas, las PES. P01 es un productor de residuos peligrosos. P02 es un pequeño productor de residuos peligrosos, ¿vale? Cuando nuestra producción de residuos peligrosos está por debajo de las 10 toneladas, nos dan esta inscripción. Si está por encima, la P02. Si está por encima de las 10 toneladas, nos dan esta de aquí, la P01, ¿vale? Y normalmente la inscripción que os han dado, junto con el NIMA, incluye estas letras, SP01 o P02. ¿Vale? Como digo, es una información que deberíais de tener, al igual que deberéis de saber la información del gestor de la instalación de tratamiento donde va, ya que va a mediar entre vosotros, como productores, y ese gestor, un contrato de tratamiento. ¿Dónde mandar la notificación previa? Volvemos al dato importante. Volvemos a cómo mandar esa notificación previa, cómo hacerlo. Bien, para hacerlo hay que irse a la sede electrónica del Ministerio, ¿vale? La sede electrónica del Ministerio, me vais a permitir que vaya un momentito aquí, es esta página web que tenemos aquí, ¿vale? Si ponéis en Google sede electrónica Ministerio de Transición Ecológica, os aparecerá como primera resultado. Bien, en la sede electrónica veis que hay diferentes apartados. Vosotros tenéis que ir a procedimientos, porque lo que vais a hacer es un procedimiento administrativo. Os vais a procedimientos y os vais está dividido por temáticas, en este caso vais al de calidad y evaluación ambiental, que es donde están todos los procedimientos relacionados con residuos. Aquí veréis un listado de todos los procedimientos, ¿vale? En nuestro caso, el que nos interesa es este de aquí. Notificación previa de traslados en el interior del Estado. Si pincháis en el mismo, os aparece una serie de información, os dice bueno, qué normativa regula, etcétera, y aparece una serie de documentos además. Aparece un documento de descripción del procedimiento, es un manual de usuario que os recomendamos que os lo leáis porque os explica paso a paso cómo presentar esa notificación previa, etcétera. Y también hemos creado ahora un pequeño documento de preguntas frecuentes de la descripción del procedimiento telemático, ¿vale? Porque hay determinadas dudas muy típicas de cómo acceder, de oye, esto no me aparece, esto no sé qué. Entonces recomendamos que también os lo leáis, es un documento muy pequeñito para que sepáis pues, cómo solventar, ¿vale? Bien, para acceder, y ahora vuelvo a la presentación, el acceso al procedimiento se hace normalmente desde diferentes vías, pero principalmente mediante un certificado digital o bien mediante un DNI digital. Como vosotros vais a trabajar como empresas, ¿vale? Como productores, en este caso tendríais que utilizar el certificado digital de la empresa, ¿vale? Existen diferentes tipos de certificados. Lo digo porque nos han llegado muchas consultas en las cuales dicen,
Bueno, sí, pero yo soy la empresa, pero el certificado digital de la empresa solo lo tiene el gerente. Bueno, sí, pero es verdad que existen diferentes certificados digitales expedidos por diferentes prestadores de servicio de confianza, en donde existen, por ejemplo, o suministran certificados corporativos, es decir, un certificado que puede tener un trabajador, el responsable de medio ambiente a lo mejor de la empresa, pues que puede utilizar y que lo importante es que a la hora de acceder le lea los datos de la empresa, le lea el CIF y la razón social de la empresa para que se identifique. En este enlace de aquí os dejamos todos esos múltiples prestadores de servicios de certificación que trabajan y que son compatibles con la sede electrónica del Ministerio, así como con todas las sedes electrónicas de la Administración Pública. Esto no es algo que haya decidido como tal el Ministerio de Transición Ecológica, sino que esto viene del Ministerio de Economía y Transformación Digital. Bien, otra de las dudas que nos han llegado bastante es la siguiente. Bueno, es que hasta ahora a mí los papeles me los gestionaba directamente el gestor de residuos. Me gustaría que eso siga siendo así. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, se permite que exista el apoderamiento. Es decir, usted como productor de residuos puede apoderar a otra figura concreta para que le tramite esos papeles. Pero cuidado, en los documentos de traslado, tanto en la ANP como en la DI, seguirá usted como productor de residuos apareciendo en el bloque de operador de traslado. Lo único que la persona que va a acceder, que va a remitirle el documento, etcétera, es otra. ¿Ven? ¿Cómo hacer ese apoderamiento? Bueno, pues mediante la representación acreditada en el registro electrónico de apoderamientos, el REA. Luego intentaré, a ver si puedo acceder y os mostraré pues cómo se puede hacer ese apoderamiento, porque lo ideal es que hagáis el apoderamiento por procedimiento administrativo, y en este caso por el procedimiento administrativo de notificación de traslados, ¿vale? Es decir, no significa que le vais a apoderar para todas las cosas, simplemente le vais a apoderar para un procedimiento específico, que es el de traslados. Además, le podéis apoderar en un periodo de tiempo que vosotros estiméis, y en cualquier momento dentro de ese periodo de tiempo, si lo consideréis oportuno, podéis revocar ese apoderamiento. Cuando hacemos ese apoderamiento, por un lado, el productor, en este caso que es el poderdante, el que da el poder, se tiene que meter en el registro con su certificado para que se lo lea de esa persona jurídica, hará ese apoderamiento a otra persona jurídica, imaginemos que es el gestor, indicando su CIF y razón social, etcétera, y adjuntando los estatutos de esa persona, de ese gestor. Y luego ese gestor tiene también que meterse en la aplicación para aceptar ese apoderamiento. Es decir, vale, yo acepto el apoderamiento que este productor de residuos me ha dado para yo hacerlo en su nombre. Y como digo, en cualquier momento dentro del periodo de validez que hayáis dado a los apoderamientos, se puede revocar, ¿vale? Si por cualquier circunstancia no estáis de acuerdo, oye, no me estás tramitando bien los papeles, no quiero continuar contigo como gestor, es tan sencillo como meterse en la aplicación con el certificado que tienes de la empresa y anular ese apoderamiento que le diste en su momento. Y automáticamente ya ese gestor, si era el apoderado, no podrá presentar en vuestro nombre documentos. Bien, lo que comentábamos aquí, es importante saber eso. Es decir, aunque apoderéis a alguien, seguiréis vosotros vuestros datos como productor del traslado, como productor de esos residuos y como operador del traslado apareciendo en ese bloque de operador de traslado. Es decir, que si yo, Metales SL, como productor de residuos, he apoderado al gestor de residuos Reciclaje Madrid SA, Reciclaje Madrid se meterá, mandará mis notificaciones previas, pero en esos documentos, en operadores de traslado, seguiré apareciendo yo, Metales SL. Bien, aquí ponemos un ejemplo, no sé si se verá muy bien, para explicar cómo es ese apoderamiento o cómo se haría. Cuando alguien, y en este caso, cuando alguien entra y ha sido apoderado, al entrar en la sede electrónica, al ir a identificarse, imaginemos que ese apoderado es Juan Español Español. Bueno, él se mete y dice, en el apartado de representación, dice que yo estoy representando, estoy en representación, y marca además la casilla de representación acreditada en el REA. Pone eso y en este dato de aquí, en datos del representado, tendrá que indicar el CIF, el NIF en este caso, perdón, del representado, de la empresa a la que representa, ¿vale? Pondrá esos datos y dará este botón de aquí, a buscar datos del representado. Automáticamente, el sistema de la sede electrónica verá si efectivamente existe una representación
que se haya hecho en el REA. Si es así, lo indicará y automáticamente verá que efectivamente para ese NIF que yo he puesto de representado me aparecen estos datos, que no los puedo cambiar, ¿vale? Que es en este caso pues un razón social y un nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido. Y podrá continuar con el procedimiento. De tal manera que en los datos del representado, en este caso pruebas e IDAS certificado, que es un certificado de pruebas evidentemente, serán los que aparezca en el bloque de operador del traslado. Bien, otra de las cuestiones que nos plantean y que nos remiten al Ministerio en bastantes ocasiones es, bien, ¿quién tiene que actuar como operador del traslado? El artículo 2A del Real Decreto 553-2020 establece un listado, un orden, en los cuales qué figuras tienen que ser operador del traslado. Entonces, en primer lugar, operador del traslado debe ser el productor inicial de ese residuo. En este caso, sois vosotros, si producís residuos, deberíais de ser productores operadores de ese traslado. Eso no quita para, como comentábamos, poder apoderar a alguien para que haga ese traslado en vuestro nombre. Por otro lado, está el nuevo productor de residuos. Esto entendido como gestores de tratamiento que han tratado un residuo y en el ámbito de ese tratamiento de ese residuo generan un flujo de un nuevo residuo. A la salida de ese tratamiento generan un nuevo residuo distinto. Bueno, pues ese nuevo residuo, a lo mejor ellos no lo pueden tratar, lo tienen que trasladar a otra instalación, pues ellos actúan como operador de traslado. Hay otra figura y es el de gestores de almacenes de recogida. Puede ocurrir que haya gestores que hagan una recogida en un mismo vehículo, una recogida, digamos, itinerante a varios productores a la vez. Es decir, en un mismo día, en una misma ruta y en un mismo vehículo, yo recojo para varios productores este tipo de residuos. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en talleres pues, con filtros de aceite, con baterías, etc. Bueno, en ese caso, se permite que el operador de traslado sea ese gestor del almacén y no el productor inicial del residuo, ¿vale? Pero solamente esto ocurrirá cuando efectivamente se produzca esa recogida a múltiples productores en un mismo vehículo y vaya a una instalación de almacenamiento. Solamente a una instalación de almacenamiento, ya que posteriormente lo tendrá que trasladar a otra instalación distinta para ya un tratamiento concreto de ese residuo. Entonces, en esos casos, si por ejemplo, como vosotros, como productores de residuos, realmente lo que os gestionan siempre es de esa manera, es decir, no, es que es una recogida, yo genero muy poquitos residuos y son a lo mejor baterías y al final viene un camión que ha recogido previamente a otros cuantos productores y se lo lleva a un almacén y luego ya posteriormente lo mandará a otro sitio. Bueno, pues en ese caso podría actuar como operador de traslado entonces el gestor del almacén y no vosotros. Y luego queda otra opción y es, bueno, pues es que yo no quiero apoderar o no es mi caso el del gestor del almacén. Bueno, queda otra opción que es la del agente o negociante. En este caso, vosotros podéis autorizar a ese agente o negociante para que sean ellos los operadores de traslado. Será ese agente o negociante el que aparezca en el bloque de información de operador de traslado. Esa autorización no va por el REA, no va por el registro de apoderamientos, es algo distinto, es simplemente una autorización que tendréis que hacer por escrito, tendréis que firmarla, evidentemente, y tendréis que indicar claramente que autorizo a este agente o a este negociante, con este NIMA y número de inscripción que tiene este agente o negociante, a que actúe como operador de traslado en el movimiento de mis residuos, yo como origen de ese traslado. ¿Eso qué implicará? Pues que en los documentos de traslado, en el bloque de información de operador, aparecerá la información del agente o del negociante, en origen del traslado seguiréis apareciendo vosotros como productores y hay que hacer aquí una serie de salvedades. El Real Decreto dice claramente que si el operador de traslado es, por ejemplo, ese agente o ese negociante, en el caso de que ocurra algún problema con ese traslado, el último responsable seguirá siendo el productor del residuo, es decir, seguiréis siendo vosotros. Asimismo, también indica que ese agente, si el operador de traslado es una figura distinta a la que es el productor del residuo, ¿vale? Imaginemos ese agente o negociante o ese gestor del almacén, siempre os va a tener que remitir luego el documento de identificación con la aceptación del residuo, es decir, con el apartado en el cual el gestor dice que ha tratado ese residuo. Porque vosotros en todo caso, independientemente de que actuéis como operador de traslado o no queréis actuar como operador de traslado, tendréis que disponer de ese documento de identificación.
¿Por qué tenéis que adjuntarlo en vuestro archivo cronológico? Para que, en el caso de que así os lo pida la administración competente, poder demostrar que, oiga, yo los residuos que generé fueron tratados adecuadamente. Lo puedo demostrar aquí con este documento de identificación. Yo no fui a lo mejor operador de traslado porque decidí autorizar a un agente, pero ese agente me ha remitido posteriormente esos documentos de traslado, en donde consta que el origen soy yo, que se han trasladado esta cantidad de residuos y que el destino los ha aceptado y ha indicado pues, qué cantidad ha aceptado, ¿no? Y el tratamiento que le ha dado. Bien. Por último, también otra de las figuras, perdón, es la de poseedor de residuos. A veces puede ocurrir pues, que hay figuras que no tienen obligación legal de estar inscritas, como pueden ser poseedores de residuos. Bueno, también pueden ser operadores de traslado. Indicaremos luego en el procedimiento cómo indicar o cómo hablar de ese tipo de figuras. Bien. Una vez aclarados estos aspectos, entraríamos en la sede electrónica, en el procedimiento que os he enseñado. Nos identificaríamos con nuestro certificado digital, o bien si hemos apoderado a alguien, él lo haría y diría que actúa en representación nuestra, y haríamos una notificación previa, grabaríamos una notificación previa. Las notificaciones previas, como ya han comentado antes, pueden ser o individual, es decir, solo ampara un movimiento, o múltiple, ampara muchos movimientos. Bien, nosotros lo que recomendamos es que hagáis notificaciones múltiples. En el periodo, las fechas que hay que poner, fecha prevista inicial de traslado, fecha prevista fin del traslado, tenéis que poner, pues, fechas estimadas en donde de tal a tal periodo voy a hacer yo movimientos amparados en esa notificación previa. El Real Decreto os permite hasta 3 años y lo que os recomendamos es que hagáis eso, hagáis notificaciones previas de hasta 3 años. Siempre evidentemente que el origen del traslado, el destino del traslado y el tipo del residuo vaya a ser el mismo. ¿Por qué esto? Porque así os va a evitar pues, tener que estar presentando continuamente notificaciones previas. Cuando pongáis las fechas previstas, una pequeña aclaración, en fecha de inicio no pongáis la fecha en la que estáis presentando la ANP en ese momento. Sí, es decir, si hoy, 8 de junio, vais a presentar una notificación previa, no pongáis fecha de inicio 8 de junio, porque realmente hay que tener en cuenta que hay que esperar 10 días naturales que se dejan de margen para que las comunidades autónomas se puedan oponer o no. ¿Vale? Entonces, pondríamos 19 de junio, ¿vale? Pondríamos como fecha de inicio, ¿vale? Hay una casilla que pone regional y en ese caso hay que marcarla si el movimiento tiene origen y destino en la misma comunidad autónoma, ¿vale? Por ejemplo, en muchos casos que estamos viendo de movimientos dentro de la Comunidad de Madrid, pues marcaríais esa casillita, regional. Luego hay otra casillita que se llama emergencia. ¿Eso qué significa? Bueno, estos son casos muy, muy concretos y muy específicos. El artículo 9.1 del Real Decreto dice que en casos de emergencia o de fuerza mayor se podrán reducir los días para los cuales la comunidad autónoma se puede oponer al traslado de 10 días naturales a 2 días naturales. Esto está pensado pues, para casos en los que, mira, he tenido una urgencia, estos residuos no los puedo mantener aquí mucho tiempo porque hay riesgo, por ejemplo, de que explosionen o incendio, etcétera. Necesito agilizar esto. Bueno, pues marcando esa casilla se reduciría el plazo de 10 a 2 días. Evidentemente, esto debe ser causas muy bien justificadas y no puede ser la norma general. La norma general tiene que ser una notificación en la que estén esos 10 días. Y las comunidades autónomas, además, os podrán requerir información adicional por la cual vosotros habéis presentado una notificación previa con 2 días solamente, o sea, alegando medidas o de emergencia. Bien, hay otra casilla que se llama, para cumplimentar el formulario, perdón, ha habido una cosa que no he dicho. Estamos hablando de cómo cumplimentar un formulario. También hay otra opción, ¿vale? A la hora de presentar la ANP, y es cargar un fichero XML siempre y cuando cumpla los estándares del lenguaje informático que tenemos, que se llama E3L. El XML quizás está más pensado para grandes empresas que producen muchos residuos y que tienen un software propio o le han montado un software propio que le permite pues directamente generar estos ficheros y cargarlo directamente, ¿vale? Si no, como digo, lo normal será por rellenar este formulario, pero que es un formulario muy sencillo. Como ahora veréis, la mayor parte de la información se carga enseguida y que en cosa de 2 minutos habéis rellenado el formulario, ¿vale? Lo habéis presentado en el registro. Bien,
Aquí hay otro campo que se llama número de DI rechazado. ¿Qué significa esto? Bueno, imaginemos que habéis hecho unos movimientos de residuos y uno de esos movimientos el gestor vuestro os lo rechaza. Os lo rechaza, dice que no lo acepta y que decidís que, bueno, pues que desde esa instalación que lo rechaza lo vais a reenviar a otra instalación nueva. Bien, ese reenvío implica una nueva notificación previa. Cuando hagáis esa notificación previa, tendréis que indicar en la referencia del documento de identificación por el cual se rechazó ese residuo. ¿Para qué? Pues para que haya una trazabilidad completa, para que se sepa que ese residuo que nunca fue aceptado por ese gestor 1 se reenvió a ese gestor 2 y finalmente ese gestor 2 sí lo aceptó. Bien, una vez hecho eso, una vez esos primeros datos de qué tipo de notificación vamos a mandar, nos vamos al bloque de operador del traslado. En el bloque de operador de traslado, realmente la información que poner es muy poquita porque nos lo va a leer de nuestro certificado. Si nosotros lo estamos haciendo propiamente, hemos entrado con nuestro certificado de esta empresa de productor de residuos, el NIF directamente ya está ahí guardado, ya lo ha leído, no lo podemos modificar. Entonces, le daremos a esta pestañita que es buscar datos en el registro de producción y gestión de residuos. Y nos aparecerá una ventanita como esta que veis aquí abajo. Bien, nosotros tendremos que seleccionar de esa ventanita la inscripción con la que queremos trabajar. Imaginemos que somos una gran empresa que tiene muchos centros de producción de residuos y que, evidentemente, todos ellos hemos presentado nuestras correspondientes comunicaciones previas a las correspondientes comunidades autónomas y tenemos nuestro NIMA y número de inscripción para cada uno de esos centros. Bueno, pues si yo voy a trabajar y en este caso voy a actuar como operador de traslado del centro que está ubicado en Leganés, bueno, pues yo, como me va a leer el NIF de mi empresa y le voy a buscar datos, me aparecerá un listado de todas las inscripciones que yo tengo ahí registradas, buscaré el NIMA y el número de inscripción que sé que corresponde a mi centro de Leganés. ¿Que yo voy a trabajar con el centro de Alcobendas? Bueno, pues buscaré el NIMA y el número de inscripción que tengo yo de ese centro productor de residuos peligrosos de Alcobendas, ¿vale? Cuando marcamos eso, automáticamente el sistema lo que hace es rellenarnos los datos, ¿vale? Nos rellena todos los datos y nos pone, bueno, pues directamente la dirección que consta de ese centro productor, el mail de contacto, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son los datos que están previamente cargados en el registro de producción y gestión de residuos. Puede ocurrir, bueno, en el caso de representación, si al final vosotros decidís que sea un gestor el que haga vuestros papeles, bueno, como lo habéis apoderado mediante el REA, no va a haber problema porque los datos que va a leer son los del NIF de ese poderdante, de ese representado y por tanto también va a poder seleccionar esa inscripción correspondiente y le va a cargar también los datos. Puede ocurrir que haya determinadas figuras que no están obligadas a estar inscritas en el registro de producción y gestión de residuos. Esto es el caso de productores de residuos no peligrosos por debajo de 1000 toneladas o poseedores. Bien, aquí hay que hacer una serie de comentarios concretos. En la Comunidad de Madrid sí que este tipo de figuras, aunque no hay obligación legal de estar inscritas, sí que les están otorgando NIMAs a estas figuras. Creo que me consta que hay un servicio en donde automáticamente te asignan un número NIMA. Y esos NIMAs sí que la Comunidad de Madrid lo que hace es cargarlos en el registro de producción y gestión de residuos estatal. Con lo cual, vosotros podréis hacer lo mismo que hemos hecho antes. Como os leerá vuestro NIF de vuestro certificado, podréis buscar esa inscripción, ¿vale? Nuevamente, las inscripciones de poseedores se identifican con, en este caso, P05 y las de productores de residuos no peligrosos con P04. Imaginemos que no disponéis de ese NIMA, de esa inscripción, ¿vale? O que hay una comunidad autónoma, como puede ser a lo mejor Castilla-La Mancha, que no lo da, no da esos NIMAs. Bueno, no hay problema. Para poder seguir utilizando el procedimiento, poder continuar con el procedimiento, pondremos este NIMA y número de inscripción genérico que comentamos aquí, que ponemos en la presentación y que también consta en el manual de usuario de la sede electrónica de revisión de notificaciones previas, ¿vale? Al poner este número NIMA y número de inscripción genérico, evidentemente, como no es un dato que esté en el registro de producción y gestión de residuos, no nos va a cargar la información, como sí ocurriría
con un NIMA que nosotros tengamos, ¿no? Que nos hayan otorgado. Entonces, ahí el resto de campos los tendremos que poner a mano. Bueno, a mano, quiero decir, tenemos que escribirlo campo por campo. Evidentemente, la información que se ponga en los documentos tiene que ser una información veraz, porque es un documento que vamos a presentar ante la administración pública. Bien, cuando ya hemos rellenado esto, ya sabemos quién va a ser el operador de traslado, tenemos que poner el origen del traslado, que en muchos casos, la mayoría de veces, podrá coincidir, porque yo soy el productor del residuo y voy a actuar también como operador del traslado, o a veces no coincidirá. Por ejemplo, si yo como productor del residuo he autorizado a un agente o negociante que sea él el operador de traslado. Bueno, en estos casos, en origen del traslado, haremos lo mismo. Es decir, nosotros pondremos el NIF de ese operador del traslado y podremos darle al botón de buscar en el RPGR y podremos ver la inscripción correspondiente con la que yo voy a trabajar. Si el origen de ese traslado es un productor de residuos que está en Alcorcón, pues yo sé su NIMA y número de inscripción, pues pondré el NIF de esa empresa y buscaré esa inscripción con ese NIMA y número de inscripción y lo seleccionaré. Una vez seleccionado, se autocompleta el resto de datos, como podéis ver aquí, en el formulario, ¿vale? Bien, imaginemos, pero bueno, este no va a ser casi vuestro caso, que el origen del traslado es una instalación de tratamiento de residuos. Bueno, si esa instalación de tratamiento de residuos es explotada por una persona jurídica distinta al que tiene la titularidad de la instalación, esto sobre todo ocurre mucho en instalaciones de titularidad pública, pues sí que habrá que marcar esta pestañita de aquí, que se pone empresa autorizada de tratamiento de residuos, y tendrá que indicar qué empresa gestora, qué gestor de residuos es el que está operando esa instalación por la cual hay un origen del residuo. Bien, una vez puesto quién es el operador de traslado, cuál es el origen del residuo, hay que poner cuál es el destino del residuo. Evidentemente, el destino del residuo tiene que ser una instalación de tratamiento de residuos que esté autorizada. Lo mismo que antes, nosotros debemos de conocer el NIF de esa empresa, de esa instalación de tratamiento de residuos. Si nosotros ponemos el NIF y le damos a buscar o recuperar datos del RPGR, nos saldrá todas las inscripciones que tiene esa empresa en el registro de producción y gestión de residuos. Yo tendré que buscar la instalación concreta que yo conozco, que sé dónde voy a mandar mis residuos, que está identificada por un NIMA y por un número de inscripción. Además, los tipos de inscripción de las instalaciones de tratamiento de residuos son los identificados con las G. G01, G02, G04 y G05. Bien, yo al marcar cuál es, se me autocompletará todos esos datos en el formulario, en el bloque del destino del traslado. Mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿cómo sé yo el NIMA y el número de inscripción de la instalación de destino donde voy a mandar mis residuos? Oiga, lo debe de conocer porque entre usted como operador del traslado y la instalación de tratamiento media un contrato de tratamiento y entre otros datos debe de constar eso. Es decir, que menos que usted, gestor de residuos, me diga cuál es el NIMA y número de inscripción de su instalación de tratamiento donde voy a mandar mis residuos y por las cuales yo le pago. Esto es importante porque además lo que hace el sistema es efectivamente cotejar que la instalación donde vamos a mandarle un residuo está autorizada. Está autorizada, está dentro del registro y además está autorizada para ese LER que le vamos a enviar. Lo mismo que hemos visto en el caso anterior, cuando ponemos ese NIF de esa empresa, nos aparecen diferentes tipos de inscripciones. Yo aquí selecciono esa de ahí que veis que es una G01, ¿vale? Y que corresponde a una instalación de tratamiento de residuos peligrosos. En este caso, pues Tratament y Selecció de Residuos S.A., que es una instalación pues, que en este caso está en Barcelona, porque voy a mandar ahí mis residuos. Cuando yo los selecciono, veis que ya se autocompletan todos los datos, ¿vale? Dirección, NIMA, nombre de inscripción, razón social, etcétera, con lo cual poco tengo que rellenar yo. Bien, ya hemos rellenado el origen, hemos dicho quién es el operador de traslado, el origen del residuo, el destino del residuo. Ahora tengo que decir qué residuo voy a mover, el tipo de residuo que voy a mover. Importante, primero hay que identificarlo con el código LER, ¿vale? Como todos sabemos, existe un listado europeo de residuos y están todos los residuos identificados con el código LER. Es algo que los productores de residuos estáis obligados a tener bien identificados vuestros residuos con ese código LER. Bien, indicaremos el código LER. Y luego
podremos hacer una descripción del residuo, una descripción libre del residuo en un campo que hay, que evidentemente tiene que ser coherente con el código LER que le hemos dado. Bien, luego tendremos que poner la cantidad que vamos a mover, pero cuidado, la cantidad con respecto a la notificación previa. Si yo estoy presentando una notificación previa que me va a amparar durante 3 años, yo tengo que previamente hacer una estimación de, muy bien, yo en estos 3 años, ¿cuánto voy a mover aproximadamente? Esto es importante. Es una cantidad estimada, pero tener en cuenta que luego cuando ya vayáis haciendo movimientos, y cada movimiento tiene que ir acompañado de un DI, de un documento de identificación, cada vez que ese movimiento se complete, digamos que esa cantidad se va a contabilizar. Si en algún momento llegamos a la cantidad máxima que pusimos en la notificación previa, antes de que finalice el periodo de validez que le hemos dado a esa notificación previa, ya no nos va a permitir mandar más DEIs asociados a esa notificación previa, porque hemos superado la cantidad, ¿vale? Por ello, lo que os decimos es que hagáis un buen estudio y una estimación de, en la notificación previa que vais a presentar, cuánta, más o menos, lo sabréis, pues en este periodo de 3 años, porque yo quiero mandar una NP múltiple, cuántos residuos sé que voy a mover en estos 3 años para este tipo de residuos. Bien, y en el caso de que sean residuos peligrosos, hay también que seleccionar un campo que es el de código de peligrosidad. Como sabéis, los productores ya tenéis la obligación de caracterizar adecuadamente vuestros residuos si son peligrosos y indicar la HP que corresponde. De hecho, el Ministerio hace un año publicó una guía para ayudaros a esa caracterización de los residuos. Bien. Habrá que indicar también la operación a la que se va a someter ese residuo en el destino, en la instalación de destino, ¿vale? Hay un desplegable y tendréis que indicar el código de operación a la que se va a someter. ¿Cómo sé yo esto? Porque en el contrato de tratamiento, entre otras cosas, el gestor os lo va a tener que decir. Oiga, pues yo le doy este tratamiento que está identificado con este código. Bueno, pues ese sería el tratamiento que habría que poner. Si alguno de los tratamientos es en los siguientes, D13, D14, D15, R12 o R13, ¿vale? D15 es almacenamiento y R13 es almacenamiento, y D13, D14 y R12 son tratamientos intermedios, será necesario incluir lo que llamamos tratamientos posteriores, ¿vale? Que está en esa pestañita de ahí. Bien, ¿qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, yo actúo como, soy un productor de residuos y actúo como operador de traslado, y lo voy a mandar a una instalación que lo que hace es almacenarlos, tengo que indicar después de ese almacenamiento a qué otra instalación va para su tratamiento. Yo tengo que indicar esa notificación previa. ¿Y cómo sé eso? Me preguntan los productores de residuos. Bueno, pues lo deberá de saber porque se lo deberá decir ese gestor inicial, que es el almacenamiento y con el cual usted ha hecho un contrato de tratamiento. Se lo deberá de decir. Yo mando un residuo a una operación intermedia como puede ser una R12. En donde se hace una clasificación, etcétera, etcétera. Bueno, pues también en la notificación previa tendremos que decir cuál es la instalación siguiente a la que irán tras esa R12 los residuos, ¿vale? Solamente hay que decir a la instalación siguiente a la que va, no hay que decir ni ya con qué código LER va, ni ninguna de esas cosas. Pero por lo menos para tener un poquito más de identificado los flujos de residuos y la trazabilidad del residuo, indicar la instalación posterior. Son, por cierto, la instalación a la que va a ir, no son opciones de instalaciones, porque hay personas que nos han preguntado, bueno, permite hasta tres campos, ¿es que puedo poner hasta 3 opciones de operaciones posteriores a las que va a ir? No, tenéis que tener claro, tras ese tratamiento intermedio, a qué instalación posterior va a ir, te lo tiene que dejar claramente indicado el gestor de residuos. Y no valen opciones. Se dejan 3 campos porque puede ocurrir a veces que por tema de almacenamientos tengas que indicar un primer almacenamiento, un segundo almacenamiento y una luego instalación posterior, ¿vale? En este caso sería, imaginemos que sois un productor, habéis generado envases de pinturas que están contaminados y lo vais a mandar a vuestro gestor de confianza, el gestor con el que tenéis contrato. Muy bien, y ese gestor os comenta que él hace una D14, que en este caso es un reenvasado previo a cualquier otra operación, y que luego él lo envía a otro sitio. Bueno, pues en la notificación previa que vosotros tenéis que presentar, porque vais a actuar como operador de traslado, tenéis que indicar en destino esta primera instalación y en operación posterior esta de aquí, que es la que hará la operación siguiente.
¿Hay que indicar algo más? No. Cuando es una operación intermedia, se indica esta y luego la siguiente. Aunque de aquí sea otra operación intermedia y luego vaya a vertedero, no es necesario. Solamente esta primera y esta segunda. Ahora bien, imaginemos que en este mismo ejemplo lo que se hace es almacenar, no operaciones de tratamiento, almacenar. Entonces sí que habría que indicar esta primera de almacenamiento, esta segunda de almacenamiento y la siguiente a este segundo almacenamiento, es decir, esta tercera, ¿vale? El Real Decreto de Traslados hace esa, digamos, distinción por el tema de almacenamientos, ¿vale? Y además lo que dice es que no se permitirán más de 2 almacenamientos sucesivos, es decir, que como máximo tú podrías almacenarlo aquí una vez, aquí una segunda vez, pero ya no podrías almacenarlo una tercera vez. Ya tiene que ser un tratamiento final que se dé. Otra de las cuestiones que nos han planteado bastante es, bueno, es que hay muchos tratamientos donde yo llevo mi residuo, en donde hacen una R12 y lo que se genera no es solo, tras esa operación de tratamiento, no es solo un flujo de residuos, son varios flujos de residuos, pues porque a lo mejor he separado metales férreos, metales no férreos, etcétera, ¿no? Plásticos, etcétera. Bueno, ¿cómo indico yo eso? Bien, lo que hemos dicho, lo que se ha establecido como criterio del Ministerio es que se indicarán hasta 3 flujos. Si yo tengo varios flujos, tras esa R12, yo indicaré hasta 3 flujos, dando prioridad a los que sean flujos que sé que son residuos peligrosos y luego pues, los flujos de los residuos que en mayor cantidad se generen, ¿vale? Aquí ponemos el ejemplo de las lámparas fluorescentes. Imaginemos que tenemos que trasladar lámparas fluorescentes a nuestro gestor de residuos que hace una R12. El tratamiento de lámparas fluorescentes al final se caracteriza por separar diferentes materiales, ¿no? Por un lado se separa y se descontamina la lámpara y se genera un polvo que es con contenido de mercurio, por otro se genera vidrio, por otro metal y por otro plástico. Bueno, conforme a estos criterios, en esa notificación previa, yo diría que tras mi primer destino, en operaciones posteriores indicaría prioritariamente este de aquí, porque sé que es un flujo de residuos peligrosos, aunque no hay que decir el de, pero diría este gestor. Luego, como sé que lo que más se genera es vidrio, pues este otro gestor, y luego como lo siguiente que más se genera es metal, este otro gestor, ¿vale? Solamente tendríamos que poner 3, porque es lo que permite la aplicación. Si se generan más flujos, pues dará igual, ya no hay que indicarlo a notificación previa, ¿vale? Y otro aspecto importante, si finalmente vosotros como productores de residuos habéis decidido que autorizáis a un agente o negociante a que actúe como operador del traslado y habéis tenido que autorizarle y firmar un papel con autorización, ese agente o negociante tiene que incluir esa autorización en el procedimiento, ¿vale? Ya cuando hemos rellenado todos los datos de la notificación previa, hay un apartado en donde dice adjuntar documentación. Pues ahí ese agente o negociante es lo que tiene que adjuntar. No hemos hecho un modelo en ministerio, porque entendemos que al final es un documento privado, pero bueno, es como cualquier tipo de autorización. Aquí os ponemos un ejemplo. Este señor que es un productor de residuos y que está en Asturias, que tiene SENIMA como productor de residuos, autoriza a ese agente, con ese NIMA y número de inscripción de agente, a que, bueno, pues que tramite de forma telemática como operador del traslado los residuos, el traslado de residuos que tengan origen el productor. Se firma, preferiblemente se puede ser firma electrónica, y este documento es el que luego, esa autorización es la que luego ese agente siempre tendrá que adjuntar cuando presente NPs en las cuales vosotros como productores seáis origen. Cuando se haga esto, se firma, se presenta en el registro y el sistema lo que te devuelve es 2 cosas. Notificación previa cumplimentada y con un código de notificación previa, una referencia de esa notificación previa. Es importante que esto se guarde y se sepa esa referencia para lo que luego voy a comentar, y un justificante de haberlo presentado en el registro. Vosotros, como productores, si por ejemplo autorizáis a un agente o negociante a que actúe como operador de traslado, o si apoderáis a un gestor, le podéis reclamar este tipo de información. Oye, yo quiero que luego me mandes estas notificaciones previas también, y el justificante de que efectivamente las has presentado en el registro. Bien, cuando esto se hace, cuando se presenta en la notificación previa, como digo, cuando se le da a presentar, hay una validación que es automática. Si no hay ningún problema, automáticamente se mete en el registro, se os devuelve esos justificantes y empiezan a contar, al día siguiente empiezan a contar esos 10 días naturales para la oposición del traslado. Si hay oposición del traslado, se os notificará a la dirección que se haya puesto de contacto
pues un mail indicando que esa solicitud está desestimada. De todas formas, en cualquier momento podéis entrar en la sede electrónica y en el perfil, hay un perfil específico, aparecen todas las solicitudes que habéis presentado por la sede electrónica y os verá el estado de esas solicitudes, ¿vale? Si pasados los 11 días, los 10 días naturales, perdón, pone que sigue el estado solicitado, eso significa que no ha habido oposición y que ya podéis empezar a mover residuos, amparados en esa notificación previa. Bien, esto es el primer paso, ¿vale? Eso es, digamos, lo que deberíais empezar ya a hacer ya, a ir remitiendo las notificaciones previas de los residuos que sabéis que van, pues que tienen que utilizar ese documento, esa notificación previa, ¿vale? Porque son residuos peligrosos, porque van a eliminación o porque son residuos domésticos mezclados. Y como os digo, lo ideal es utilizar esos 3 años de plazo que permite la normativa, ¿vale? Decidir si vais a actuar vosotros como operador de traslado o vais a apoderar a un gestor o vais a autorizar a un agente o negociante y, bueno, pues empezar a mandar esas NPs que os amparen. Una vez hecho eso, cada vez que se haga un movimiento, cada vez que venga ese camión y se os lleve residuos, hay que hacer un documento de identificación, ¿vale? Porque el transportista tiene que llevar siempre acompañado un documento de identificación mientras hace el movimiento de los residuos. El documento de identificación es muy parecido a la notificación previa y se cumplimenta en diferentes fases. Hay una fase 1, que es la que hace el operador del traslado, antes de que, digamos, salga el residuo de ese origen del traslado, y luego un DI fase 2 o DI fase B, que es la parte ya que cumplimenta el gestor del residuo, cuando le ha llegado este y cuando ha decidido aceptarlo o rechazarlo. Vamos a ver una por una esos apartados. En primer lugar, indicar que ya para la remisión de los documentos de identificación ya no hace falta, bueno, ya no hay que meterse en la sede electrónica, sino en la web externa. La web externa, el enlace lo tenéis en la página web del Ministerio y la primera vez que nos metemos tenemos que autorregistrarnos. ¿Qué es esto de autorregistrarnos? Bueno, pues yo tendré que indicar mi DNI, nombre, apellidos y tendré que decir para qué instalación estoy trabajando yo. Por ejemplo, si yo soy el responsable de medio ambiente de mi empresa, que soy un productor de residuos peligrosos y yo voy a actuar como operador de traslado, hemos decidido hacerlo así, pues yo me registro con mi DNI, Alberto Morán García, y asocio la instalación del centro productor de residuos para que yo trabajo. ¿Cómo lo asocio? Porque yo conoceré el NIMA y número de inscripción de ese centro mío y lo asociaré. De tal manera, a partir de ahora, yo podré generar DIs parte A como origen de mi traslado, ¿vale? Imaginemos que yo realmente soy un gestor de residuos y yo lo que hago es, me llegan los residuos y yo los acepto o los rechazo. Yo tendré que cumplimentar ese DI. Bien, pues entonces yo, cuando me registre, tendré que indicar la instalación de tratamiento para la que yo trabajo, ¿vale? Con su NIMA y número de inscripción, que suele ser un tipo de inscripción G. Oye, que yo tengo muchos centros en España, yo voy a tener que tramitar todos los DIs parte A de todos mis centros. Bueno, pues no hay problema. Una vez te autorregistras por primera vez, luego tú puedes asociar el resto de centros para los cuales tú trabajas, ¿vale? Importante. Evidentemente hay un control de accesos por parte del Ministerio de las Comunidades Autónomas y es importante también decir que debemos de disponer de la notificación previa, debemos de saber las referencias de las notificaciones previas que nosotros previamente hemos mandado por la sede electrónica. Y es por lo siguiente, porque cuando nosotros vamos a mandar un DI parte A, tenemos inicialmente que poner la referencia de esa notificación previa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a hacer un movimiento, en este caso es un productor de residuos peligrosos, pues, por ejemplo, un puerto, y previamente ya se mandó la notificación previa, ¿vale? Que van para ese traslado de residuos y vamos a hacer un movimiento de residuos, en este caso de fuel, óleo y gasóleo, que es un residuo peligroso. Voy a mover, en un movimiento específico, voy a mover 5 toneladas, 5.000 kilos. Bueno, pues antes de que ese camión que me recoge el residuo salga a esa instalación de tratamiento, tenemos que generar el DI parte A. Puedes hacerlo
unas horas antes, unos minutos antes, podéis hacerlo días antes hasta meses antes, no hay ningún problema. Es decir, lo podéis hacer con toda la antelación que vosotros queráis y de la forma que vosotros trabajéis. Recomendación, hombre, no lo hagáis el mismo día que viene el gestor porque puede ocurrir como cualquier aplicación informática que de repente se caiga y no podáis sacar el residuo. Entonces, siempre por lo menos con unos días de antelación indicar o hacer esa DI parte A, ¿vale? Bien, vamos a indicar cómo se cumplimenta este DI. En primer lugar, nosotros nos metemos en esta web externa, como digo, le damos a grabar DI y tenemos que indicar que es un DI fase 1, como veis aquí en el campo. Lo primero que nos va a pedir es, como veis ahí en colorado, es la referencia de notificación previa, ¿vale? La referencia, perdón, es este de aquí, perdón, la referencia de notificación previa. Bueno, esa notificación previa que yo previamente mandé en la sede electrónica, dentro de la sede electrónica. Bien, yo pongo esa referencia de esa notificación previa y al hacerlo, como vais a ver ahora, se cargan la mayor parte de datos. Al ponerlo me da un check verde y se carga la mayor parte de datos. Los datos que yo ya metí en la notificación previa. Se va a cargar la información de quién es el operador de traslado, cuál es el origen, cuál es el destino, cuál es el tipo de residuo que voy a mover. Es decir, se carga básicamente todo y únicamente lo que nosotros tenemos que rellenar es muy poquita información. Tenemos que decir la fecha, inicio y fin de ese movimiento, de ese traslado. Es decir, pues oye, sé que el jueves viene el camión, pues ya está, se lo lleva, se lleva el residuo y sé que el mismo día lo lleva al gestor de residuos, pues ya está. Fecha inicio el jueves 10 de junio, fecha fin del traslado 10 de junio también, ¿vale? Tendremos que indicar por otro lado la cantidad que voy a mover, porque ya el tipo de residuo ya lo tenemos grabado de la notificación previa, entonces la cantidad. El ejemplo que hemos puesto, pues oye, voy a mover 5.000 kilos en este caso. 5.000 siempre es kilos netos. Aquí hay una cuestión que siempre nos dicen, bueno, pero tiene que ser la cantidad exacta. Bueno, puede ser la cantidad estimada, ¿vale? Pero evidentemente no vale poner cualquier cosa, ¿vale? Si yo sé que tengo tantos GRGs llenos ya de residuos, por ejemplo, y me consta pues, que más o menos un GRG es un metro cúbico y que más o menos el residuo pesa un litro kilo, pues yo sé que son 1.000 kilos. Es decir, que son 3.000 kilos lo que yo voy a mover, ¿vale? Y hay que añadir también el transportista. Esto es algo nuevo que no se pone en la notificación previa, porque lo que se entiende es que, oiga, tú a lo mejor haces una notificación previa para 3 años, pero no siempre te va a mover el mismo transportista al residuo. O sea, el origen y el destino sí es el mismo, pero el transportista no, ha cambiado. Entonces ahí sí que tendremos que indicar cada vez que hagamos una DI parte A el transportista. Pero aquí es similar a lo que comentábamos antes. Si ponemos el CIF del transportista y le damos a buscar datos en el RPGR, nos van a salir las diferentes inscripciones que tiene esa empresa. Tenemos que seleccionar la de transportista, que son las Ts, ¿vale? T01, transportista de residuos peligrosos, T02, transportista de residuos no peligrosos. Es importante porque además el sistema validará que efectivamente ese transportista está registrado y está autorizado, digamos, para transportar ese bien. Y en su caso, si es necesario, perdón, por último, indicar si ese residuo que nosotros trasladamos está sometido, está dentro de algún tipo de sistema de responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? En el caso de pilas, baterías, RAEs, etc. Muy bien. Pues ya está. Lo que voy a hacer es que cuando haga eso y lo mande, pasa las validaciones automáticamente y el sistema dice que ok, que se ha remitido la información a las comunidades autónomas afectadas. Simplemente a efectos informativos, aquí ya no hay oposición ninguna, y me devuelve automáticamente varias cosas. Me devuelve un XML, un archivo XML del SDI parte A, me devuelve también el DI parte A en formato PDF con un código seguro de verificación y bueno, básicamente esas dos cosas. El sistema también se encarga de lo siguiente, y es de remitir a la dirección de correo que tenga puesto el gestor de residuos en el apartado de destino, también una copia de ese DI en PDF con el CSV, para que el gestor ya sepa que le va a llegar ese residuo, ¿vale? En todo caso, también vosotros, por los canales que estiméis oportunos con el gestor, se los podréis mandar pues, vía mail, etcétera. Oye, te remito que ya he preparado los DIs parte A de estos traslados que venís a recogerme pasado mañana. Te lo remito por correo, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta. Tiene un código seguro de verificación, esto es importante, es decir, porque
en cualquier momento ese DI que vosotros tenéis que darle una copia, se tiene que dar una copia al transportista. Si a ese transportista le para, por ejemplo, la Guardia Civil, pues puede pedirle la documentación y puede cotejar que efectivamente ese DI es un documento fidedigno porque se ha tramitado vía la ESE, ¿vale? Bien, cuando el residuo ya llega a la instalación de tratamiento de residuos, ese gestor también tiene que cumplimentar una parte del DI, la que llamamos la fase B, ¿vale? Tendrá que hacer lo mismo, él tendrá también que meterse en la misma plataforma que habéis hecho con vosotros, en ese caso con su usuario correspondiente, y tendrá que rellenar la parte B, que es muy poquito. Él realmente lo que tendrá que hacer es decir grabación de DI, decir que es una fase 2, y ahí tendrá que poner la referencia de ese documento de identificación que vosotros le habéis enviado o que el sistema le ha enviado a la dirección de correo que consta de su instalación, ¿vale? Al hacerlo, va a cargarse todos los datos. Se va a cargar los datos de cuándo se inició y terminó el traslado, qué cantidad se estaba trasladando, bueno, evidentemente origen, destino, operador de traslado, qué tipo de residuos traslada, la cantidad que se trasladaba, el transportista que se trasladaba. Es decir, lo que habíamos puesto en el DI parte A va a aparecer ahí. Y realmente lo único que tiene que poner son muy poquitas cosas. Él solamente tiene que decir si acepta o rechaza el residuo, la fecha en la que lo acepta o lo rechaza. También, por cierto, la fecha en la que entró el residuo. Una cosa es cuando entra en la instalación y otra cuando tú lo aceptas. Tienes 30 días desde que entró el residuo para aceptarlo o rechazarlo. La cantidad que efectivamente ha llegado y has aceptado, ¿vale? Netos recibidos. Por cierto, es la cantidad que realmente es la que finalmente se consta y se va sumando a efectos de la notificación previa que contaba antes. Y en el caso de que haya alguna incidencia, indica la incidencia. Y en el caso de que lo haya rechazado, pues qué acción se va a tomar a cabo. Si yo lo reenvío de nuevo a ti, al origen, o lo retornamos a ti al origen, o lo reenviamos a otra instalación, ¿vale? De eso lo que os comentaba antes, si lo retornamos a otra instalación, esa de referencia de SDI que se genera de rechazado es la que yo necesito luego para cuando mande esa nueva notificación previa. Cuando haga esto el gestor, le dará a enviar, hará las validaciones correspondientes y generará de nuevo un DI en XML y un DI en PDF con un código seguro de verificación. Bien, ese DI parte B, imaginemos que todo ha ido bien y que lo ha aceptado. Ese DI parte B con ese código seguro de verificación, el gestor os lo tiene que mandar a vosotros, productores, ¿vale? Aquí ESIR no lo manda, os lo tiene que mandar a vosotros por el canal que estiméis, mail, etcétera. ¿Por qué? Porque es importante porque es el documento acreditativo de que vuestros residuos, los que vosotros habéis producido, se han tratado correctamente. Y es el documento que tenéis que guardar en vuestros archivos cronológicos, ¿vale? Para que, en el caso de que la administración competente os pida información, decirle, no, mire, yo todos estos residuos con este código LER, los que he ido generando, los he mandado a esta instalación y además tengo la prueba de que los ha aceptado y los ha tratado, porque tengo los DI con la parte B, ¿vale? Bueno, esto es el caso de reenvío, que no vamos a entrar ahora mucho en ello. Y rápidamente, una serie de cuestiones que nos mandan y que nos transmiten mucho. La web externa, es decir, donde se mandan los DIs, se permite utilizar web service o servicios web, que digamos es un ordenador que habla con el ordenador del ministerio y remite uno tras otro los documentos, sin que, digamos, es un poco más despersonalizado, sin que medie una persona. Se permite. Para ello existe un apartado específico para indicar esas credenciales y esa cabecera para ese web service y también indicar que esta web externa hay una fase de producción, es decir, que ya se está utilizando, ya esos documentos son válidos, pero también hay un entorno que se llama de pruebas, ¿vale? En los manuales aparecen los dos enlaces. El entorno de pruebas es interesante para si vosotros vais a tener un sistema de servicios web, ¿vale? Porque habéis decidido hacer eso y tenéis una empresa informática que lo está generando, hagáis pruebas previamente en ese entorno. Os permite mandar NPs de prueba y luego mandar DIs asociadas a NP para ver que todo funciona bien, las conexiones, ¿vale? En unos meses se va a incluir también los nuevos LER derivados del Real Decreto 27/2021 que modifica el Real Decreto de pilas y baterías y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y también los del nuevo Real Decreto de vehículos al final de su vida, ¿vale? En el caso de que eso afecte. Canales para plantear cuestiones o información, aparte de que
Como digo, ya hay una serie de documentos colgados, manuales, documento de preguntas frecuentes. En breve sacaremos también un documento de preguntas frecuentes más enfocado a la interpretación de la norma, pero son los siguientes canales. Para todo el tema de sede electrónica, cuando mandamos NPs y imaginemos que no nos funciona bien el certificado, tema de representación, etcétera, este teléfono, este call center que hay, ese buzón, que es del CAO y que lleva todo el tema de sede electrónica, tanto de nuestro procedimiento como de otros procedimientos. Cuando son dudas más relacionadas con la interpretación del Real Decreto de Traslados, estos dos correos electrónicos. Y cuando son dudas de que mientras yo estoy haciendo el procedimiento, estoy rellenando una NP o un DI y me surge algún problema o me da un error de validez y no tengo muy claro qué es, pues también ahí está el de soporte.esir@traxa.es. En estos entornos, en la sede electrónica y también la web externa, hay esos manuales y además hay también un manual muy interesante que es el de validaciones de negocio. Es decir, que todas las validaciones que hace el sistema las podéis ver previamente, ¿vale? Con lo cual, si de repente os sale un error, podéis comprobar en ese documento de validaciones de negocio a qué se debe. Anda, pues mira, que es que el transportista no está autorizado para este LER o que el gestor no está autorizado para este LER que le quiero mandar. Bueno, en el caso de que ocurran esas cosas, como os decimos, poneros en contacto con la comunidad autónoma correspondiente que ha hecho esa inscripción, ¿vale? Para que arregle eso y lo actualice si es que tiene que actualizar, ¿vale? Y por mi parte, nada más, disculpar la extensión de la presentación, pero bueno, había muchas cosas que contar y nada, a vuestra entera disposición ahora. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido muy, muy clarificador. Aún así tenemos varias consultas y yo creo que casi todas son dirigidas para ti. Vale. Quien quiera hacer consultas, que nos las escriba a través del chat y las vamos exponiendo y Alberto nos las va resolviendo. Solo hacer un inciso. Como bien indica Alberto, en la Comunidad de Madrid, todo el mundo que necesite utilizar la aplicación tiene que incluir su número NIMA. Sé que muchos trabajáis con no peligrosos y muchos no lo tenéis. Si no sabéis obtenerlo, escribirnos o llamarnos a la asociación, a Javier que está conmigo o a mí y os pasamos el enlace directo de la Comunidad de Madrid. Es un trámite muy sencillo que se hace telemático y te asignan inmediatamente el NIMA. A poder tramitarlo a través de la aplicación. Es un trámite muy, muy sencillo. Es simplemente subir un documento. Y destaco, y lo ha dicho Alberto, y es una pregunta que siempre nos hacéis, los de los 10 días hábiles o 10 días naturales. Naturales cuentan sábados y domingos. Es importante para lo de la notificación previa porque ganamos días. Y ahora, Alberto, paso a leerte vale, muy bien. Preguntas, muy ¿vale? Bien. Nos la manda Eugenio Melgarejo y nos pregunta, es un gestor. Si un gestor G01 usa un software para la gestión documental que está conectado con ESIR, por ejemplo un Teixo, ¿sigue valiendo este apoderamiento del productor para usar ese software? Es decir, el gestor habrá apoderado a su vez a Teixo para que comunique con ESIR, así que serían dos apoderamientos en cadena. Esto viene porque los gestores tramitan miles de documentos y para eso tienen este software. Si tuvieran que trabajar directamente con ESIR, tienen que ir subiendo documento uno a uno. ¿Es válido? A ver, es una pregunta bastante concreta y sobre todo con tema de apoderamientos. El REA y el registro electrónico de apoderamientos no es solo para traslados, es para miles de cosas. Pero aquí es que estamos hablando de encadenar un apoderamiento hasta que no sé hasta qué punto es válido, porque al final el primer poderdante, el productor, apodera al segundo, apodera al gestor, pero él no es consciente de si un tercero está actuando al final en su nombre. Yo entiendo que lo lógico, es decir, Teixo es una herramienta, hay mucho software, pero evidentemente esa empresa, igual que otras, lo que tiene que hacer es suministraros el software, explicaros cómo funciona, pero luego tiene que haber alguien de la empresa, de ese gestor, el que se encargue de utilizar el software y de hacer los documentos. Entonces, al final el apoderamiento tiene que ser del productor a ese gestor, que efectivamente luego utilizar esa herramienta, ese software, como un Teixo, como puede ser otro software. Pero ese apoderamiento tiene que ser así, es decir, tiene que ser un usuario de esa instalación de tratamiento el que se registre y el que, por tanto, le apoderen a él. ¿Vale? Y tiene que ser luego, efectivamente,
el que se meta en la aplicación de la web externa, asocie su instalación y ya con ese web service y con ese sistema genere los documentos. Y efectivamente podrá, si quiere, generar los documentos de parte A de ese productor porque existía apoderamiento y porque previamente le ha hecho ya la notificación previa. Pero lo otro, ese apoderamiento encadenado, habría también que consultarlo con el propio Apodera, con el registro electrónico de apoderamientos, pero a mí a priori no me cuadra mucho en la ecuación, que se pueda hacer esos apoderamientos encadenados. ¿Vale? José Ramón nos hace dos consultas. Una es si las notificaciones previas hay que efectuarlas tanto para residuos peligrosos como para no peligrosos, que ya hemos expuesto que para peligrosos siempre y para no peligrosos aquellos que se recojan como residuos domésticos, pero también nos indica que si quedas por debajo del valor indicado en la notificación previa de un residuo en el cómputo global de los 3 años, ¿qué pasaría? ¿Cómo se procedería? No pasa nada. Bueno, primero, puntualización. También para residuos no peligrosos que vayan a eliminación, ¿vale? No solo domésticos. Tú puedes tener un residuo no peligroso y por lo que sea va a ir a depósito en vertedero. También ahí tienes que emitir una notificación previa. No pasa nada. La notificación previa al final es una, como bien el nombre indica, yo notifico que voy a hacer esto, que tengo la intención de hacer esto. Yo estimo que en estos 3 años voy a mover estas cantidades, pero realmente lo que luego se va a validar y lo se va a cotejar es en los documentos de traslado. Y sobre todo además en el DI parte B, lo que finalmente acepta el gestor. Con lo cual, si por lo que sea tú has estimado en la ANP que vas a mover 100 toneladas y al final en los cómputos de DI pues se ve que ha sido menos, no pasa a priori nada. Hombre, evidentemente tenemos que intentar ajustar un poco las cantidades a la realidad y efectivamente siempre queda potestad de las comunidades autónomas, que son las correspondientes de inspección y control, de poder preguntar y decir, oye, que hiciste una ANP con estas cantidades y nos consta solo esto, ¿por qué? ¿Vale? Entonces, bueno, intentemos ajustarnos un poquito, hagamos un buen análisis de lo que movemos, ¿vale? Que ya tenemos experiencia de la actividad diaria y sabemos lo que vamos a poder mover más o menos en 3 años, pero bueno, que si luego nos quedamos por debajo, en principio no pasa nada, ¿vale? Vale. María Dolores Chico nos pregunta que si hay 2 o 3 gestores para recoger un mismo LER en una misma instalación y cada uno de los gestores tienen diferentes tratamientos para ese LER, ¿cómo se debe indicar en la notificación previa? Vale, es que cada notificación previa, tú tienes que hacer una notificación previa cuando es un mismo origen, mismo destino y mismo tipo de LER, ¿vale? Si tú para ese mismo LER, por lo que sea, tienes 2 gestores, una vez se lo mandas al gestor A y otra vez al gestor B, tendrás que hacer 2 notificaciones previas. Uno con destino gestor A, otro con destino gestor B, ¿vale? César Barroso nos pregunta que si el DI en su parte A nos lo puede hacer un gestor. El DI parte A lo podría hacer el gestor siempre y cuando le hayáis apoderado y previamente haya hecho la notificación previa. En ese caso, cuando ese gestor se meta, tendrá que asociar vuestra instalación como productor en la web externa. Importante, en todo caso, el operador de traslado va a seguir siendo ese productor y la responsabilidad última sigue siendo del productor. Otra cosa es que decidamos que la gestión documental la haga otra persona porque la apoderamos. Y también importante que luego ese gestor os tiene que dar el DI ya parte B con la aceptación, porque es el documento acreditativo de que vuestros residuos se han tratado correctamente. César también nos pregunta que si no genera notificación previa porque no es necesario, si es necesario crear el documento de identificación en la web externa. No, no es necesario. De hecho, no os va a dejar generarlo porque, como comentaba, cuando hay que hacer un DI parte A, lo primero que te piden es la referencia de la notificación previa. Si no hay notificación previa, no te va a dejar hacer nada. No tiene, vamos, y además no tiene sentido porque además la norma no te lo obliga. De hecho, antes comentábamos que para aquellos que no hay notificación previa hay un modelo en la página web del Ministerio. Exactamente, hay un modelo, cojámoslo como modelo, es decir, se puede utilizar porque está aceptado por todas las administraciones públicas, es un PDF además editable, permite firma digital, ¿vale? Entonces, es una buena solución pues, para movimientos de residuos que no necesitamos notificación previa y para tener ese control, es una manera. Vale. Pilar Núñez nos pregunta si para residuos no peligrosos con el código 020107, lo que es restos de podas, con un tratamiento R13,
le haría falta hacer notificación previa. No, porque son residuos no peligrosos, va a un tratamiento de valorización y por tanto no es necesario notificación previa. Pero sí, evidentemente, tiene que haber un contrato de tratamiento, como decimos, y un documento de identificación en cada movimiento. Como siempre. Isabel Martínez nos pregunta si se puede apoderar a un único gestor, aunque no sea este el que retire todos los residuos que necesitan notificación previa. A ver, perdón, repite. ¿Se puede apoderar a un único gestor, aunque no sea este el que retire todos los residuos que necesitan notificación previa? O sea, tener como alguien que le gestione todas las notificaciones previas independientemente de quién se las retire, entiendo. Bueno, es que apoderar, tú puedes apoderar realmente a quien quieras. Es decir, la aplicación Apodera te permitiría incluso apoderar, yo qué sé, a la consultora o a la gestoría que tú tienes para llevarte también los papeles con Hacienda. Tú, si quieres, podrías. Es decir, al final Apodera es una herramienta que tú apoderas a tal persona física o jurídica, esa persona física o jurídica acepta el apoderamiento, las apoderan en este caso para un procedimiento electrónico, con lo cual cuando esa persona apoderado se meta e indique tus datos, pues validará que eso es así y tramitará los estos, con lo cual a la pregunta sí, podría hacerse, podría hacerse. Aida Ruiz, cambiando totalmente de tercio, dice, tengo dudas sobre los residuos de titularidad municipal. ¿Vale la misma notificación previa de traslado y el mismo DI, aunque lleven los residuos vehículos distintos? Pues no hay apartados para indicar matrículas. Vale, ahí hay que hacer una aclaración. Para los residuos domésticos mezclados, sí que indica que el DI es trimestral, pero que será por vehículo, ¿vale? Es verdad que el DI no vino apartado de matrícula, pero en los residuos domésticos mezclados sí que tiene que ser por vehículo. Con lo cual, en términos de recogida municipal, si en la flota tuya de vehículos pues tienes 30 camiones que recogen ese municipio, pues cada camión deberá tener un DI que le ampare para esos 3 meses, ¿vale? Para el resto de residuos municipales no hace esa especificación de por vehículo, con lo cual se entiende que podría un DI utilizarse para varios, ¿vale? Siempre que coincida origen, destino y tipo de residuo. Por cierto, he dicho trimestral, para los residuos domésticos mezclados es mensual. Para el resto de residuos domésticos no sujetos a, bueno, residuos domésticos es trimestral. Vale. Aida Ruiz también nos pregunta que en estos casos el ayuntamiento tiene que autorizar por escrito a que se tramite en su nombre la documentación. No, en este caso lo que se permite es que la entidad que hace ese servicio de recogida, ¿vale? Porque aquí hablamos sobre todo de movimientos que van a ser de la recogida de contenedores en vía pública o en las comunidades de vecinos, etcétera. Bueno, contenedores en vía pública hasta la instalación de tratamiento. Eso, evidentemente, normalmente, eso mediante una contrata lo lleva una empresa, ¿no? Bueno, pues esa empresa puede hacerlo, necesita como tal una autorización, porque ya se entiende que al haber un contrato público ya se permite, ¿vale? Lo que sí es importante es que efectivamente en operador de traslado aparezca, en este caso, esa empresa que hace esa recogida de los residuos, que en origen aparezca ese municipio, ¿vale? Ese ayuntamiento. El ayuntamiento aquí actúa como la figura de poseedor, ¿vale? Es decir, es un poseedor, no es el productor como tal, el productor somos todos los ciudadanos, pero será el poseedor. Entonces, ahí, pues, o bien utiliza un NIM y número de inscripción que le haya dado la comunidad autónoma correspondiente, o si no, el genérico que comentábamos en la herramienta, ¿vale? Indicar los datos de esa entidad local, de ese ayuntamiento, y luego, evidentemente, el destino a donde va y el tipo de residuo. Susana Cano nos pregunta si la notificación previa puede ser realizada también por el gestor. La notificación previa puede ser realizada por el gestor siempre y cuando le hayamos apoderado a través del REA. En ese caso, aparecerá el productor en el bloque de operador de traslado. Y aquí hago un inciso y vuelvo a recordar. Puede ocurrir un caso muy específico y es, a mí me recogen residuos siempre un camión
Es decir, me recoge residuos que siempre van a un almacenamiento, lo hace un mismo vehículo en una recogida itinerante, porque va a varios productores, aparte del mío, y yo tengo constancia que solo va a un almacenamiento, que se identifican por G02, G05, para luego mandarlo a otra instalación. Bueno, pues en esos casos concretos, ahí, sin hacer falta apoderamientos ni nada, ahí el operador de traslado puede ser el propio gestor del almacén, ¿vale? Pero solo en ese caso concreto. En el resto, inicialmente el operador de traslado tienes que ser tú como productor, podrás apoderar a alguien, ¿vale? Pero seguirás apareciendo tú como productor en el bloque de operador de traslado, o otra opción es que ese gestor además sea agente o negociante y tú le autorices mediante escrito. Aquí ya no hace falta el apoderamiento. En ese caso, en el bloque de operador de traslado aparecerá ese agente o negociante y tú seguirás apareciendo solamente en origen, ¿vale? Nos pregunta en relación con esto Mónica San Miguel, ¿cómo demostramos que el gestor es itinerante? Bueno, es porque sobre todo a día de hoy son instalaciones que son de almacenamiento, así están indicadas en el registro. A futuro, además, vamos a hacer unos documentos específicos para ese tipo de recogidas, ¿vale? Y bueno, evidentemente, pues porque tiene que cumplir la ley, es decir, porque al final solo puede hacer un almacenamiento. Si nosotros en el operador de traslado pone esa inscripción y luego en el destino pone esa misma inscripción porque al final va a ir a su almacenamiento, en el RPGR solo puede constar que efectivamente solo hace almacenamientos, no hace otro tratamiento. Y luego, evidentemente, desde ese almacenamiento a donde lo mueva, a la instalación final, ahí va a mediar una nueva notificación previa, con lo cual vamos a poder trazar que efectivamente, si ese almacén recogió 200 toneladas de baterías, luego tenemos movimientos desde ese almacén a otra instalación correspondiente a esas 200 toneladas. Sí, al final es lo que busca la aplicación, la trazabilidad. La trazabilidad de todo el residuo, efectivamente. Pues no tenemos más consultas aún en el chat, aún así deciros que para cualquier duda tenéis el correo de AECIN o el teléfono, o bien también Alberto os ha pasado los contactos del ministerio, sobre todo para dudas técnicas y dudas como la primera de apoderamientos más concretos. Deciros que os remitiremos las presentaciones por mail y también adjuntaremos el documento que habéis realizado de preguntas frecuentes del ESIR, que eso aclara bastantes dudas que muchas veces son sencillas, pero que nos surgen cuando trabajamos con la aplicación. Recomendamos encarecidamente que os pongáis en contacto con vuestros gestores para ver cómo cada uno va a llevar este tratamiento. Habrá a quien podáis apoderar, habrá gestores que no lo realicen y tendréis que poneros en marcha con la aplicación, y sobre todo que vayáis probando. Desde la Comunidad de Madrid nos han indicado que la mayoría de los datos han sido transferidos correctamente, pero que a veces hay algún error y que tienen que actualizar vuestros datos en el ministerio. Cuanto antes lo hagamos, antes estará todo actualizado. Sí, también nos han indicado que si ahora mismo empezamos a trabajar con la aplicación del ministerio, no hay que duplicar la documentación en la de la comunidad autónoma. Podemos trabajar con la comunidad autónoma hasta el fin del plazo, pero si empezamos a trabajar con el ministerio, no hay que duplicar. Simplemente los datos ellos ya los van trazando y almacenando. Y no sé si hay alguna consulta más. Si no, os despedimos, porque la mañana ha sido intensa y ahora hay que asimilar los cambios que tenemos documentales. Yo creo que es hacerse un poco con la aplicación. Cuando tenemos ya experiencia en documentación de residuos, ahora hay que enfrentarse a una aplicación informática. Pero para eso tenemos al ministerio y tenemos la forma de consultar en remoto que nos va a agilizar mucho. Pues Alberto, mil gracias. Gracias a vosotros. Un libro abierto esto. Muchas gracias. Gracias Cualquier a vosotros. duda te la haremos llegar y un saludo a todos. Sabéis que desde AECIN lo que necesitéis podéis poner en contacto con el departamento y os intentamos canalizar consultas o ayudar en lo máximo posible. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios. Hasta luego, Alberto.